Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. Juan todavía no había sido encarcelado. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede atribuirse nada si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino que me han enviado delante de él. En una boda, el que lleva a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día vamos a elevar súplicas y oraciones en el día de su cumpleaños de mi tío Fernando Lazo Siguay. Que el Señor bendiga su vida, le dé mucha salud al lado de su querida esposa, mi tía Charo, y sus hijos. Y también queremos pedir por el eterno descanso de nuestro hermano Saúl García Mendoza y Bruna Parque Santos, 6 meses de su partida a la casa de Dios. En el Evangelio nos encontramos con 2 personajes. El primero, Jesús de Nazaret, y Juan el Bautista. Ambos están en la misma actividad en distintos lugares. La actividad es: están bautizando. Y los lugares, Jesús se mueve por las orillas del Jordán y Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim. Dice que allí había abundante agua. Lo importante es tener en cuenta de que Jesús no deja de lado la persona de Juan y su actividad. Jesús deja seguir el camino de Juan y la manera en cómo él llama a la conversión y al arrepentimiento. A veces nosotros vemos en situaciones cotidianas, o nos ha pasado, en que cuando alguien ingresa a un cargo, inmediatamente la otra persona cesa en sus funciones. Pero a veces nos falta un poco de tino, o vemos que la otra persona, asumiendo ya las funciones correspondientes, le parece que el que ha dejado el puesto no ha hecho nada o lo ha hecho peor y quiere comenzar de cero, no tomando en consideración las cosas buenas que la gestión anterior dejó o estaba haciendo. El caso hoy día de Jesús es algo parecido. Jesús ya está en actividad, pero no por el hecho de estar en actividad bautizando, anula la persona de Juan e inmediatamente lo deja fuera de sus funciones. No, para Jesús el que está al lado de él y con él está sumando y no está restando. A Jesús lo que le importa es que haya manos, personas que le ayuden en el trabajo
de la evangelización. Jesús no despierta celos frente a Juan. Jesús no se siente empañado por la persona de Juan, ya que Juan tenía muchos discípulos y seguidores. Y es que a veces los celos en un trabajo despiertan ese tipo de actitudes descalificantes. Muchas veces actitudes que tratan de sacar del camino al otro con mentiras, con calumnias. Pero en el caso de Jesús, no. Jesús sigue trabajando en lo suyo y Juan también sigue anunciando ese trabajo que le dejó, siendo el precursor, el que prepara el camino al Mesías. Frente a este trabajo surge un segundo punto, una pequeña discusión entre un judío y los discípulos de Juan, para ver por qué Jesús bautiza, si Juan también está en la misma labor. Es un poco la confusión de la gente. ¿A quién hay que creerle? ¿O quién tiene el verdadero bautismo? Pues los discípulos de Juan se dirigen a su maestro y le dicen: Maestro, aquel de quien tú has dado testimonio, éste está bautizando y todo el mundo acude a él. Aquí se nota claramente de cómo advierten a Juan que aparentemente hay un intruso en el trabajo. Hay alguien que se está atribuyendo ciertas funciones que no le corresponden, aparentemente para los discípulos. Sin embargo, Juan va con mucha claridad y con exactitud y responde que nadie puede atribuirse nada si no se lo dan desde el cielo. Juan, desde un inicio, ante el interrogatorio que le hicieron, él dijo explícitamente: yo no soy el Mesías, yo solo soy la voz que grita conversión, pero viene uno tras de mí, que él viene a bautizar con Espíritu Santo, y yo no merezco desatarle la correa de su sandalia. Evidentemente aquí Juan nos pone un ejemplo de cómo ha de ser una persona, un cristiano. Tiene que ser bastante honesto y claro, porque no puede atribuirse ciertas funciones que no le corresponden. No puede atribuirse ciertos títulos que tampoco le corresponden. Aquí Juan nos dice que el poder que tiene aquel que está bautizando en el Jordán tiene un poder que viene de lo alto del cielo. Con eso hace entender de que es el Mesías, es Jesús. Y más aún, pone el ejemplo de la boda. El que lleva a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí presente lo escucha y se alegra al oír su voz. Por lo tanto, dice Juan, hoy mi gozo es completo, porque no solamente veo cómo Él bautiza, sino se siente complacido en tanto que su trabajo como precursor, como aquel que prepara ese camino para el Mesías, ha llegado a su fin. Siente que su trabajo ya ha dado lo que tenía que dar. Se siente contento y complacido con que al lado del Jordán, donde él bautizaba, ahora es un sitio ocupado por aquel a quien él tanto clamó con esa voz que decía:
conviértanse porque está cerca el reino de Dios. Esa alegría infinita que siente hoy día Juan es una alegría que nosotros deberíamos imitar. Cuando alguien en la familia, en el lugar donde vivimos o en el trabajo, tal vez tiene un ascenso o ha logrado sacar un título, es decir, ha tenido un logro en su carrera, nos alegramos, pero no tenemos la envidia, ¿no? La mala envidia que nos impide reconocer en el otro ese esfuerzo, esa tarea, ese mérito logrado. La envidia nos hace vernos a nosotros mismos que yo no pude, pero él sí pudo. Juan el Bautista nos dice con esto: el camino no es la envidia, ni el odio, ni el rechazo. El camino es reconocer con honestidad quién es quién y no atribuirse algo que no nos corresponde. Qué mejor humildad que muestra Juan el Bautista cuando dice: conviene que él crezca y que yo disminuya. Esto sí es el sentido verdadero de la humildad ante Dios. Conviene que Dios crezca y que nosotros disminuyamos. Pero a veces el mundo piensa al revés. Piensa crecer más que Dios. Piensa ser Dios. Dios es un obstáculo, no es una ayuda. El mundo nunca quiere decir: quiero ponerme de rodillas ante Dios. Al contrario, quieren poner al mundo de rodillas a merced de ellos. Pero como nosotros somos hijos de Dios, Dios nunca va a permitir que sus hijos se arrodillen ante reyezuelos o principados temporales. Sino lo que Dios va a hacer con sus hijos es buscar libertad, porque en la libertad se vive el amor. Y cuando hay amor no hay miedo. Y cuando no hay miedo, uno puede expresar libremente lo que siente, lo que desea, que nadie le imponga, sino que nazca del corazón y brote de manera espontánea. Jesús es el mejor ejemplo del abajamiento absoluto y de la donación completa. Él mismo se arrodilló para lavar los pies a sus discípulos, abajándose y disminuyendo Él para que nosotros crezcamos y seamos hijos en el Hijo para el Padre. Jesús lavó los pies de la humanidad caída y derruida por el pecado. Jesús se abajó completamente y se donó en la cruz. Su entrega es la muestra de la humildad más grande de un Dios que se somete al poder humano para ser crucificado, para que después el ser humano pueda participar de la vida divina de este Dios. ¿Qué mejor ejemplo de Jesús para aprender la humildad? ¿Cómo puede todo un Dios abajarse a nuestra condición humana para que después nosotros seamos elevados y crezcamos a esa dignidad divina? Si el mundo entendiera la palabra humildad, sería un mundo imparcial, que siempre luche por todos por igual, que siempre todos tengamos las mismas oportunidades, que no exista brechas que separen entre ricos y pobres. Pero muchas veces la soberbia que se impone y el afán de poder, de empoderamiento, lamentablemente va a seguir creando lo que hoy día vivimos: desigualdades sociales, económicas, religiosas,
tantas divisiones que hoy día se ve. Pero qué bonito mensaje hoy día del Evangelio entre dos personajes que el uno al otro no se tienen envidia, se respetan, y en que uno acepta con tanta humildad que simplemente ha sido un instrumento de ayuda y de apoyo, pero que el otro tiene en sí la responsabilidad sobre sus manos, que perdona los pecados y que concede la vida eterna. Ese es Jesús. Pongámonos en esa condición de Juan, tan humilde, de reconocer que hay alguien superior a nosotros, que es Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Ya saben que el día de mañana tenemos la Eucaristía a las 8:50 vía Face y vía YouTube. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Padre José Guávil, apretar la campanita y recibirán el Evangelio todos los días. Feliz sábado en María nuestra Madre. Amén.